El teatro y sus orígenes. ¿Qué es el teatro? Es una manifestación artística muy antigua que fue cambiando a lo largo de los siglos. Surgió en Grecia durante las fiestas que se celebraban en honor al dios Dionisio o Dioniso, dios griego del vino, inspirador de la locura y el placer. En esas fiestas se hacían rituales y cantos en su honor. ¿Cómo fue evolucionando? Luego, en la Edad Media, el teatro ya estaba ligado, pero a lo religioso. Se recreaban ritos y acontecimientos relacionados con la historia del cristianismo. Como muchos no sabían leer ni escribir, estos espectáculos eran una manera de transmitir el credo y también educar a las personas. Luego, en el Renacimiento, comenzaron a representarse obras que tomaban otras temáticas y géneros, como las tragedias amorosas, tragedias políticas, comedias populares sobre problemas de la vida cotidiana, etc. Había ciertas reglas en el teatro clásico y fueron creadas por Aristóteles, un filósofo griego muy conocido. Una de las reglas es que la obra teatral tenía que estar centrada solamente en un único conflicto. La otra regla era que los hechos que se contaban tenían que desarrollarse en no más de un día y que todo lo que transcurría en esa obra transcurría en un solo lugar, en un único espacio. De acuerdo al contexto, en esa época, la mayoría de los datos históricos establecen que los hombres podían desempeñar papeles en las obras y también ser autores de ellas. Pero a las mujeres se les negó la participación como actrices, como dramaturgas, como escritoras y hasta como espectadoras. En la historia del teatro universal aparecen dramaturgos, hombres escribiendo tragedias, comedias, sátiras, melodramas, etc., ampliamente valorados, reconocidos y difundidos a nivel mundial. En cambio, las mujeres escritoras, las dramaturgas y las de otro género, como la poesía, la novela, el cuento, el ensayo, etc., fueron totalmente descartadas y no aparecen en los libros accesibles al público de ese momento. Entonces, se pone de manifiesto que las mujeres sí han producido obras, pero todo quedaba silenciado por las relaciones de poder asimétricas entre esos géneros. Hoy, por suerte, eso ha cambiado. En lo que es el teatro, no es necesario que haya un conflicto solo, los hechos contados pueden desarrollarse en muchos días y no en uno solito, y lo mismo pasa con los espacios. Y por suerte puede escribir y actuar quien quiera, sea cual sea su género. Nos vamos a centrar en dos tipos de teatro que existieron, el anfiteatro griego y el teatro italiano. Los primeros teatros de los que tenemos noticias fueron los construidos por los griegos a finales del siglo VI a.C. y tenían forma de semicírculo. En estos espacios, el altar a Dionisio ocupaba la posición predominante llamada escena. Luego había un proscenio donde se ubicaban los actores y a continuación de este se formaba un amplio círculo denominado orquestra en el que se presentaban los músicos y esa orquesta. En esta imagen lo pueden ver, ¿ok? Ven ahí abajo, está el proscenio con la escena y la orquesta en el medio. Y ahora vamos a ver qué es eso que está alrededor, que es koilon y párodos. Los párodos eran los pasillos o lugares especiales por donde entraban los actores y la orquesta. El koilon era el lugar donde se ubicaban los espectadores de la obra. Como había preocupaciones por la acústica, los constructores aprovecharon e hicieron los koilon en las laderas naturales de las colinas. El primero los asientos que hicieron fueron de madera y después se cambiaron a piedra. En cambio, el teatro romano al aire libre comenzó siendo semicircular. El lugar donde se sientan los espectadores se llamaba cavea y se accedía a ella por unos vomitorios, que son como mini pasillos para llegar a tu cavea. ¿Por qué? Porque te sentabas en tu cavea dependiendo de tu rango social. Y la orquesta no es circular como eran los griegos, sino que era semicircular. Otro cambio es que los romanos no aprovechaban ninguna ladera de colinas para hacer los palcos, sino que construían de cero las estructuras donde apoyar esas caveas, como el Coliseo romano, que es esta foto que ustedes ven acá.
El Coliseo Romano, si ustedes buscan alguna foto, no está apoyado sobre ninguna ladera, es una construcción especial hecha para esto. Entonces las construcciones que están alrededor, que ustedes conocen tan naturalmente, son las que sostienen todas esas cabeas o palcos como nosotros les llamamos ahora. En esta foto les muestro todo eso que expliqué antes, ¿sí? El proscenio sigue siendo el mismo, que es donde están los actores para actuar. La orquesta, en vez de ser circular como los griegos, ahora es semicircular. La cavea, que es los palcos, o lo que antes llamaban koilon, y esos vomitorios son esos rayitas ahí que son como pasillitos para poder entrar a tu sector donde te correspondía sentarte, ¿ok? Sería algo así como si, no sé si alguna vez ustedes fueron al polideportivo en Mar del Plata, esos pasillos que te llevan a cierta parte del polideportivo, bueno, eso sería lo que antes era vomitorios. En el teatro italiano, muchos años después, durante el Renacimiento, se construyeron en Italia los primeros teatros, espacios totalmente cubiertos, que poseían un escenario con una abertura de arco frente a las gradas del público. Uno de ellos fue el Teatro Farnese en Parma, con capacidad para 3.500 espectadores, tenía una sala en forma de herradura y una espaciosa área frente al escenario delante de la línea donde cae el telón. Fíjense las dos fotos que siguen, esta es una, ¿ok? Ahí están todos los palcos, todo unificado. Y esta foto sería del otro lado, ¿ok? Para que vean dónde estaría la escena, ahí abajo estaría toda la orquesta y demás. Bien, eso es todo por hoy. Guarden este video porque el jueves haremos actividades relacionadas con estas explicaciones. Les mando un beso enorme.